hablando de salud y queremos mencionar una palabra que les va a llamar mucho la atención, la diabesidad. ¿De qué se trata la diabesidad? Vamos a hablar con el doctor Sergio Jiménez, que él es integrante, vamos a leer como corresponde, de la Federación Argentina de Cardiología. Lo presentamos como corresponde, que bastante ha estudiado Sergio. ¿Cómo está, Doc? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por hablar con nosotros aquí en Conexión de esta palabra tan particular, tan rara. No la hemos escuchado muchas veces. ¿De qué se trata la diabesidad? Bien, es una palabra que une dos enfermedades para dar magnitud a la pandemia que estamos viviendo, la epidemia de enfermedades, no del COVID, que son enfermedades infecciosas, sino enfermedades crónicas que no se transmiten de persona a persona, sino que por los malos hábitos, que son la diabetes y la obesidad, que viene una de la mano con la otra. O sea, me gusta decir siempre que la diabetes viene pegada a la obesidad como la sombra al cuerpo. Y a medida que aumentan los casos de obesidad en el mundo, en parte por la inactividad, que seguramente se van a hablar de ejercicio, les puedo dar algunos tips para la gente recordar, junto con la obesidad, que viene, como decía, de los malos hábitos, de falta de ejercicio, mala alimentación, estarse quieto, viene pegado a esto la diabetes, que la gente cree que es por un trastorno de comer azúcares. No, el problema es por un trastorno relacionado con la obesidad, que después, cuando se deviene en una enfermedad llamada diabetes, es un mal manejo de los azúcares, para que la gente lo entienda, ahí sí se complica el tema del azúcar elevada. Pero previamente a eso el problema fue la obesidad, no movernos y todo esto, relacionado con la pandemia de la que estamos hablando, que es la diabetes tipo 2, que es la diabetes generalmente de los adultos. Digo generalmente porque ahora también es de los niños, porque también han aumentado las tasas de obesidad en los niños. Esto trae como corolario, para que un cardiólogo esté hablando de diabetes acá, la muerte cardiovascular. El 70-80% de los diabéticos tipo 2 van a enfermarse y morir por un problema cardiovascular, no por un problema solamente del azúcar. Para que se den una idea, por año actualmente mueren 7 millones de personas por diabetes. Muchísimo, claro. Más o menos 20.000 personas por día en el mundo, o si lo quieren más gráfico, 800 por hora, 15 por minuto. Fíjense la gente que ha muerto de que estamos hablando, ¿no? Cuando usted lo pone en esos números, realmente es impresionante. ¿Aumenta también el riesgo de ACV en relación a esta combinación de enfermedades? Por supuesto, una de las cosas que más aumentan son los infartos y los ACV. La enfermedad cardiovascular, para que la gente entienda, es cardiocerebrovascular. Es todo aquello donde llegan las arterias, que es a todo el cuerpo. Y cuando se tapan grandes arterias en el cerebro o en el corazón, tenemos infarto de corazón o infarto de cerebro, que es el tan mentado ACV, que ha aumentado muchísimo también relacionado con la diabetes. Hábleme un poquito de la diabetes tipo 2, por favor. A ver, ¿cómo se trata? ¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son los riesgos? Bien, los riesgos son, como decíamos recién, la inactividad. A medida que aumentamos en obesidad, aumenta nuestra posibilidad de tener diabetes, y tenemos antecedentes familiares también. O sea, no solamente es diabético quien quiere, sino quien puede. No solamente hay que hacer malos hábitos de vida, sino tener cierta predisposición. Pero más allá de eso, las tasas van aumentando muchísimo. Fíjense que en Argentina el 12,7% de los adultos por autorreporte, en la última encuesta nacional de salud, es diabético. Estamos hablando, si lo ponemos al número del censo que apareció ayer, más o menos de 4 a 5 millones de personas con diabetes. El problema es que cuando la detectamos, uno la puede presuponer en esos pacientes que tienen algunos signos o síntomas que te hacen pensar que es, o con un análisis periódico, y entonces uno ve que el azúcar en ayuna, la glucemia en ayuna está elevada, entonces lo empezamos a estudiar y le hacemos el diagnóstico. Pero llegamos 10 años tarde a la enfermedad. Ese paciente empezó a enfermar sus arterias 10 años antes. Entonces lo mejor que hay que hacer es prevenirla, estando en peso adecuado, alimentándonos bien, y, como van a decir enseguida, ejercicio, que te dejo el tip para no olvidarme, el 30-30, o sea, caminar 30 minutos por día, por lo menos, 5 veces a la semana, o sea, 150 minutos a la semana, y el otro 30 es no estar más de 30 minutos quieto. O sea, evitar estar más de 30 minutos sentado frente a una pantalla, algo, movernos, además del ejercicio que ya nos van a enseñar cómo hacer enseguida. Esa es otra cosa importante. Y el problema de la diabetes es que una vez que se desarrolla, y cuanto más jóvenes peor, porque vas a estar más años enfermo y más años con posibilidad de desarrollar enfermedad, tu riesgo cardiovascular aumenta entre 2 y 3 veces. 2 veces o 3 veces más de tener una ACV, 2 o 3 veces más de tener un infarto. Fíjense cómo se acorta la expectativa de vida en una persona que ya le diagnosticamos la enfermedad. Por eso lo bueno de esto sería prevención. Y la prevención es
disminuir las tasas de obesidad que desgraciadamente en el mundo occidental tienen el aumento, al igual que en nuestro país. Usted lo mencionó, claro, como una pandemia, ¿no? La obesidad y claramente lo es. Y ni hablar de las estadísticas que marcan que una de cada 3 argentinos tiene trastornos alimentarios, ¿no? Evidentemente es un foco al que uno tiene que estar más que atento, sobre todo teniendo en cuenta estos puntos que usted menciona, en los cuales usted habla como cardiólogo, pero también mencionaba cómo afecta a los distintos órganos del cuerpo, ¿no? Cómo afecta también al metabolismo en general, a los riñones, realmente va complicando la vida cotidiana, ¿no? Perdiendo calidad de vida. Sí, específicamente, vos decías trastornos alimentarios, una de cada tres personas adultas es obesa. Yo diría que trastornos alimentarios, si lo vemos por sobrepeso, son casi el 60-70% de los adultos del país. Mucho peor la tasa. Y es cierto, muy bien el pie que me das con esto del riñón. Hoy hablamos de enfermedad cardiorreno-metabólica en la diabetes, porque vienen las tres sumadas. Claro, Cuando uno tiene un problema concatenadas. cardíaco, seguramente ya tenés o un problema renal o tus riñones van en descenso. Recuerden que la primera causa de diálisis en el mundo es la diabetes. Entonces, fíjense ustedes qué importante la prevención. El tratamiento, bueno, los médicos estudian de esto y saben hacerlo, pero lo importante es no llegar a la enfermedad. Y se puede evitar, o aunque no lo evites, retrasar la aparición haciendo los buenos hábitos de vida, nada más que eso, no con medicamentos. Los repetimos, si le parece, Doc, esos buenos hábitos de vida, ¿no? Donde uno por ahí tiene la falsa idea o el mito de, bueno, pero alimentarse bien, la verdad que es súper caro, complicado. En realidad uno se puede alimentar bien, gastando lo mismo que cuando te alimentas mal, pero además completando con ejercicio y con tener una vida saludable. ¿Le parece que hablemos de estos puntos antes de despedirnos para fijarlos, ¿no? Con la gente que nos está viendo del otro lado? Perfecto, de ejercicio ya hablamos. Recuerden que cuanto más pasos hacemos en el día, más nos alejamos de la diabetes y de la muerte. ¿Está? Segundo, eso así como tip. Segundo, alimentarse bien no es comer caro, como decía, es que el 50% de nuestras comidas en el día generalmente sean frutas y verduras, los embutidos, las comidas hiperprocesadas que sean a lo sumo una vez por semana, a lo sumo, ¿está? Evitar las bebidas hiperhidrocarbonadas, ¿está? Y mantenerse en peso. Y tercero, una cosa que no dijimos, tabaco. Está demostrado que la persona a medida que más fuma, más posibilidad tiene de desarrollar diabetes. Y dejar de fumar te disminuye el riesgo, si bien durante 5 años sigue aumentado de desarrollar diabetes, pero te disminuye el riesgo de que desarrolles enfermedad si todavía no la tienes. O sea que dejar de fumar también aumenta el riesgo de diabetes. Y una vez que tienes diabetes y sos fumador, tu riesgo explota. No es 2 veces como dijimos, es mucho peor. Doctor Sergio Jiménez, muchísimas gracias por este contacto y por los consejos, obviamente. No, gracias a usted y me quedo para la charla de ejercicio a ver qué dice. Quédese y tome nota de los ejercicios que le vamos a dar porque también le van a venir bien, ¿eh? No tengo dudas. Muchísimas gracias.